Bienvenidos a Abre Mis Ojos. Abre Mis Ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en este episodio de Abre Mis Ojos, donde vamos a hablar acerca de la manipulación de los pueblos. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esta manipulación? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de los gobiernos de este mundo? Y para comenzar, vamos a Lucas capítulo 4 para ver qué dice la palabra de Dios acerca de el gobierno de este mundo. ¿A quién le pertenece este mundo? Porque muchas personas podrían pensar que este mundo es de Dios porque Dios lo hizo. Pero la realidad es que la Biblia nos dice otra cosa. Nos dice que Dios, a pesar de que Él creó este mundo, no es quien está gobernando este mundo. Y es importante entender quién entonces gobierna este mundo si no es Dios. Muchas personas se hacen esa pregunta, creen que porque Dios es supremo, es soberano y Él creó el mundo, Él está en control absolutamente de todo. Y en cierto modo, eso es la realidad. Pero el gobierno de este mundo ha sido dado a alguien más. En Lucas 4 podemos leer lo que dice la palabra de Dios acerca de Jesús. Cuando recién empezaba su ministerio, dice lo que sucedió. En el versículo 5, entonces el diablo lo llevó a una montaña alta y le mostró todos los reinos del mundo en un momento de tiempo. Esto es, cuando Satanás estaba tentando a Jesús, porque Jesús fue guiado por el Espíritu, dice, a un lugar desolado para ser tentado por Satanás, el diablo. Y aquí dice que entonces lo llevó a esta montaña alta y le mostró todos los reinos del mundo en un momento de tiempo. Y es importante que nos detengamos para analizar esto, porque está hablando de todos los reinos del mundo, todos estos gobiernos, todos estos imperios, gobiernos que existían en ese entonces, cuando Jesús caminó en la tierra. Y vamos a ver lo que le dice en el versículo 6 de Lucas 4. Y el diablo le dijo, te daré toda esta autoridad y la gloria de todos ellos, porque me ha sido dada a mí y yo la doy a quien desee. Por tanto, si tú me adoras en mi presencia, todas las cosas serán tuyas. Entonces aquí está haciendo algo muy claro. Satanás dice que la autoridad de los gobiernos y la gloria de todos estos reinos del mundo habían sido dados a él. Y dijo que él la daba a quien deseaba. Y se lo ofreció a Jesús a cambio de adoración. Es una tentación muy grande, pero es importante ver que Jesús no le respondió, no le dijo que no le pertenecían o que no tenía él esta autoridad. Simplemente le dijo que está escrito que hay que adorar al eterno Dios solamente, el Señor Dios solamente, y no a nadie más. Entonces, él siempre se defendía con la misma palabra de Dios, con esa autoridad de la palabra de Dios, pero no le dijo que esa autoridad y esa gloria no eran de él. Y él es quien tiene esta autoridad y esta gloria porque le han sido dadas a él en este momento. Y Jesús todavía lo ratifica. Vamos a Juan 14, donde ahí lo ratifica todavía, cuando antes de morir, antes de ser traicionado y crucificado, les dice a sus discípulos en la Pascua, porque no es la última cena, pero la última Pascua que guardó Jesús en la carne, en Juan 14:30 les dice a sus discípulos, no hablaré con ustedes mucho más tiempo, porque el gobernador de este mundo está viniendo, pero él no tiene ni una sola cosa en mí. Y está hablando de Satanás, porque Satanás fue quien entró en Judas Iscariote para traicionarlo, y ya venían. Entonces ya se estaba preparando esa traición, ya se estaba preparando ese momento de que Jesús fuera entregado a las autoridades de los judíos. Pero dice que el gobernador de este mundo, y sabemos que no era Judas Iscariote, estaba viniendo. Ratifica lo que leímos también en Lucas 4. Y cuando empezamos a hablar a entender este tema de quién gobierna el mundo, quién verdaderamente gobierna el mundo, a quién le ha sido dada la gloria y la autoridad sobre los gobiernos de la tierra,
podemos darnos cuenta de lo que está sucediendo. Podemos empezar a ver estas cosas que hemos estado viendo en episodios anteriores acerca del Foro Económico Mundial y de otros asuntos que están sucediendo en los gobiernos mundiales, en los diferentes gobiernos de los reinos del mundo, de los diferentes países. Hoy tenemos países, no tenemos reinos necesariamente, hay algunos que sí son, pero la mayoría son países con presidentes, con primeros ministros, pero de igual manera son los países y los reinos de este mundo. Y vamos a Apocalipsis 12, porque es importante leer lo que dice aquí con respecto a lo que hace el diablo y Satanás al tener el control de estos gobiernos del mundo, al tener esta autoridad y este poder que le ofreció a Jesús a cambio de adoración. En Apocalipsis 12, en el versículo 9, dice: y el gran dragón fue echado fuera, la serpiente antigua, que es llamada el diablo y Satanás, quien está engañando al mundo entero. Fue echado abajo a la tierra y sus ángeles fueron echados abajo con él. Esto fue cuando Satanás se rebeló y fue echado a la tierra. Pero ellos tenían este dominio de la tierra. La tierra les había sido dada a ellos. Y por eso tiene este dominio y dice que esta autoridad y esta gloria le había sido dada a él y que él la da a quien él quiera. Y aquí está diciendo no solamente que Satanás fue echado a la tierra y sus ángeles con él, los demonios, sino también que Satanás está engañando al mundo entero. Entonces, aquel quien está, el gobernador de este mundo, quien está gobernando este mundo en este momento, no significa para siempre. Hay un plan, hay un propósito en todo esto que Dios tiene preparado. Pero ahora el gobernador de este mundo es Satanás. Y él está engañando al mundo entero. Pero los gobiernos de este mundo, dice la palabra de Dios, van llegando a nada. En 1 Corintios 2 y versículo 6, el apóstol Pablo dice: ahora nosotros hablamos sabiduría entre los maduros espiritualmente. Sin embargo, no es la sabiduría de este mundo, ni de los gobernadores de este mundo, quienes están llegando a nada. Y lo dice así porque esa es la realidad. Los gobernadores de este mundo están llegando a nada. Van a ser totalmente eliminados. El gobierno de Dios va a ser establecido en la tierra, pero a su tiempo. Por ahora, el gobernador de este mundo, lo dijo Jesús mismo en la palabra de Dios, el gobernador de este mundo es Satanás, el diablo. Esa es la realidad. Él tiene toda la gloria y tiene la autoridad. Él la da a quien él quiere, y hay personas que están gobernando, que realmente están gobernando bajo esa autoridad. Son los gobernadores de este mundo, pero están llegando a nada. No están llegando a nada duradero, a nada bueno en realidad. Y cuando vemos con este marco de referencia lo que sucede en el Foro Económico Mundial y en otras reuniones de estos gobernadores, de estos primeros ministros, presidentes, incluso reyes, dignatarios, ¿verdad? Como el rey Carlos de Inglaterra, todos estos reyes, todos estos dignatarios, todos estos gobernantes están bajo este poder del gobernante de este mundo. Y de acuerdo a esa manera también actúan. En el Foro Económico Mundial, como ya hemos venido hablando de esto, quería solamente resaltar algunas cosas de todo lo que es el resumen de esa reunión. Y habla acerca de varias cosas. Voy a leer algunos extractos del reporte de los riesgos globales. Y aquí el riesgo global más grande, según estos dignatarios, estos presidentes, gobernantes del mundo, es la desinformación. Y en este reporte que ellos publicaron oficialmente, lo puede usted ver en el sitio del Foro Económico Mundial, bajo la categoría de desinformación, que ellos consideran el riesgo más grande, hay un párrafo donde dice definiendo la verdad. Está hablando de definir la verdad. Vamos a ver qué dice el Foro Económico Mundial acerca de definir la verdad. La información falsa no solo podría ser utilizada como una fuente de perturbación social, sino también de control por parte de los actores nacionales en la búsqueda de agendas políticas.
aunque la información errónea y la desinformación tienen una larga historia, la erosión de los controles y equilibrios políticos y el crecimiento de las herramientas que difunden y controlan la información podrían amplificar la eficacia de la desinformación nacional en los próximos 2 años. La libertad global de Internet ya está en declive y el acceso a conjuntos más amplios de la información ha disminuido en numerosos países. La caída de la libertad de prensa en los últimos años y la consiguiente falta de medios de investigación sólidos también son vulnerabilidades significativas que aumentarán. ¿Qué fue lo que en resumidas cuentas está diciendo aquí? Dice que la información falsa, definida obviamente por aquellos quienes están en poder, dice que puede ser utilizada como fuente de perturbación social. Dice que pueden estar influenciando a las personas de ello. Y habla acerca de erosión de controles y equilibrios políticos. ¿Por qué? Porque la información se está difundiendo por las mismas herramientas que utilizan los gobiernos para hacer propaganda, para mandar sus mensajes. Se está difundiendo, se está abriendo. Entonces los medios de comunicación ahora son más abiertos, de manera que tenemos muchos más otros medios de comunicación alternativos y también reportajes independientes, periodistas independientes, y ellos hablan acerca de esto como una fuente de perturbación social, como un peligro, como un riesgo, y habla acerca de actores nacionales, habla acerca de desinformación nacional, porque este tipo de trabas son lo que probablemente impedirían un gobierno mundial, que es el objetivo, al final de cuentas, del Foro Económico Mundial, porque está profetizado en la palabra de Dios que habrá un gobierno mundial, que se van a unir los reyes de la tierra. Pero aquí habla acerca de esta verdad, pero nosotros sabemos que la única fuente de verdad al 100% absoluta es la palabra de Dios. No es lo que nos digan los medios y no es lo que nos digan los gobernantes, porque como ya leímos, quien está sobre todos los gobernantes es Satanás, el diablo, y está activamente engañando a todas las naciones. Entonces, ¿cómo es que podemos confiar en estas autoridades? ¿Cómo es que podemos confiar en lo que nos digan? Siendo ellos quieren controles y equilibrios políticos. Ellos quieren ser los únicos medios de información aprobados. Y están aplicando muchísima censura a todos aquellos que están tratando de reportar de manera independiente lo que está sucediendo. Y después es como si fuera algo invertido hablar acerca de que la libertad global de Internet está en declive y de que el acceso a conjuntos más amplios de la información ha disminuido en numerosos países. Sí ha disminuido en algunos países que son mucho más opresivos, porque los países donde hay más libertad, o por lo menos libertad aparente, se ve como un riesgo de tener información falsa. Pero están hablando hipocresía, están hablando con doblez de corazón. Por un lado dicen que hay información falsa, que hay demasiados medios, que son un peligro, que se puede estar perturbando a la población, y por el otro lado dice, pero no hay suficiente acceso. Es algo tremendo, porque hablan con esta doblez de corazón. Aquí lo dice, en la palabra de Dios nos dice, esto no es nada nuevo, no es nada nuevo. Vamos al Salmo 12, donde el salmista dice lo siguiente. Desde el versículo 1 está clamando a Dios por ayuda. Ayuda, oh Señor, porque el hombre piadoso cesa, porque el fiel desaparece de entre los hijos de hombres. Ellos hablan falsedad cada uno con su prójimo, con labios halagadores y un doble corazón ellos hablan. El Señor cortará todos los labios halagadores y la lengua que habla cosas soberbias. Quienes han dicho, con nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor sobre nosotros? Esto lo podrían decir los gobernantes del día de hoy. ¿Quién es Señor sobre nosotros?
Si nosotros somos los presidentes, los primeros ministros, los reyes, nosotros somos los catedráticos, nosotros somos los dueños de las empresas, los dueños de las multinacionales. Ellos dicen este tipo de cosas. Esto no es nada nuevo, esto es la naturaleza humana. Los reyes se han comportado de esta manera desde hace mucho tiempo. Ha habido algunos reyes que han sido buenos, ha habido algunas personas que han buscado hacer la voluntad de Dios, sobre todo en el pueblo de Israel. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Y cuál es la respuesta de Dios a este problema? En el versículo 5 nos dice la respuesta, ¿qué es lo que Dios dice? Por la opresión del pobre, por el suspiro del necesitado, ahora me levantaré, dice el Señor. Lo pondré a salvo de aquel que le resopla. Y esto es lo que sucede. Dios va a venir a rescatar a todos aquellos que son pobres. Y no solamente pobres financieramente o monetariamente, a los que son pobres de corazón, a los que están sufriendo bajo estos mandatos opresivos y esta represión de la información por parte de los medios de comunicación masivos que están conglomerados con las multinacionales y con los gobiernos. Precisamente por eso el Foro Económico Mundial pone la desinformación, la información falsa, como el riesgo más grande. También habla acerca de otro riesgo en el reporte anual de los riesgos. Este riesgo es las sociedades divididas. Este es el subtítulo, sociedades divididas. Y en esta sección, el reporte dice lo siguiente: la información errónea y la desinformación y la polarización social son consideradas por los encuestados de GRPS como los riesgos más fuertemente conectados en la red, con el mayor potencial para amplificarse entre sí. Y GRPS son las siglas en inglés de la encuesta que se ha llevado a cabo. De hecho, las sociedades polarizadas son más propensas a confiar en la información, verdadera o falsa, que confirma sus creencias. Dada la desconfianza en el gobierno y los medios de comunicación como fuentes de información falsa, es posible que el contenido manipulado no sea necesario, sino que simplemente plantear la cuestión de si ha sido fabricado puede ser suficiente para lograr objetivos relevantes. Esto siembra las semillas para una mayor polarización. Vamos a hacer una traducción de lo que acabamos de leer. Aquí está diciendo, las sociedades se están dividiendo, pero se están polarizando, se están dividiendo, pero hay muchos medios de comunicación que ni siquiera necesitan tergiversar o cambiar los hechos. Simplemente cuestionar que lo que dicen los medios de comunicación oficiales y los medios de comunicación masivos, si es que eso ha sido fabricado, dice ya con eso pueden causar que las personas duden y pueden lograr objetivos relevantes. Y dice que esto siembra las semillas para una mayor polarización. Y en cierto sentido es cierto, sí es cierto, pero trata de infundir temor. Dice que las sociedades polarizadas son más propensas a confiar en la información verdadera o falsa que confirma sus creencias. Y esa es nuestra naturaleza. Sean medios de comunicación masivos o alternativos, oficiales o no oficiales, siempre tendemos a creer lo que queremos creer o escuchar a las personas que queremos escuchar. Pero nosotros tenemos como base la palabra de Dios, porque esa es la fuente de verdad única, a donde tenemos que volver, como sociedad incluso, para poder entender y definir lo que es bueno y lo que es malo, para poder entender lo que es la verdad y distinguir la verdad de las mentiras. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios, que Dios nos va a guiar a toda la verdad, si estamos buscándolo a Él en su palabra y haciendo lo que dice en su palabra. En el mismo Salmo 2 nos habla de esto, nos habla de lo que están haciendo los gobiernos bajo, sabemos ya como hemos visto, bajo Satanás, porque al final de cuentas él tiene el control, tiene la gloria y tiene la autoridad. Pero veamos lo que llevan a cabo las personas, porque nos están diciendo que estas sociedades divididas es por la información falsa, porque ya no se puede confiar en nadie, porque la gente solamente va a creer en lo que quiera creer. Y van a seguir las sociedades cada vez más polarizadas, cada vez más odio entre los países, entre las razas, entre los pueblos.
Pero ¿qué dice acerca de los gobernantes en el Salmo 2? Dice, ¿por qué las naciones se enfurecen? Y esta es otra, las naciones es otro término para los reinos. Y los pueblos conspiran en vano. Los reyes de la tierra se colocan a sí mismos y los gobernadores toman consejo juntamente contra el Señor y contra su Cristo, diciendo, rompamos sus bandas en pedazos y desechemos sus cuerdas de nosotros. Aquí nos está dando la única fuente de verdad absoluta al 100%, nos está dando claridad. Ya hemos leído que Satanás es el gobernante de este mundo, pero ¿quiénes gobiernan bajo él? Los gobernantes de la tierra, los reyes de la tierra. ¿Y contra quién están? ¿Están contra la población? Primeramente están en contra de Dios. Y eso es lo que dice aquí. Dice, están contra el Señor y contra su Cristo. Están contra Dios el Padre y Jesucristo, su Hijo. Están en contra de ellos. Y dice, rompamos sus bandas en pedazos y desechemos sus cuerdas de nosotros. No queremos nada que ver con lo que dice Dios. No queremos nada que ver. Eso es religión, hay que mantenerlo separado del Estado. Pero Dios nos dice, esto no es correcto. Ellos se enfurecen y conspiran. Eso es lo que dice. Se enfurecen y conspiran. Pero es en vano. Es en vano. Todos estos esfuerzos son en vano. Estos esfuerzos de dividir a las sociedades, porque es divide y vencerás, porque es confunde, y el autor de confusión es Satanás, por eso es el gobernador de este mundo. Por eso quiere dividir, por eso quiere la desinformación, por eso quiere polarizar a los pueblos. Porque él ama la guerra, él es el adversario. Él ama la muerte y la destrucción. Él ama la duda. Incluso este es el siguiente párrafo del que vamos a hablar el día de hoy. Desconfianza en las elecciones, de este reporte del Foro Económico Mundial. Porque todas estas son las manipulaciones de los pueblos. Es la manipulación de los pueblos a través de estas herramientas. A través de la desinformación, a través de la desconfianza en las elecciones, a través de las sociedades divididas. En este párrafo acerca de la desconfianza en las elecciones, el reporte del Foro Económico Mundial dice lo siguiente. En los próximos 2 años, cerca de 3.000 millones de personas acudirán a las urnas electorales en varias economías. Entre ellas, Estados Unidos, India, Reino Unido, México e Indonesia. La presencia de información errónea y desinformación en estos procesos electorales podría desestabilizar gravemente la legitimidad real y percibida de los gobiernos recién elegidos. El riesgo de disturbios políticos, violencia y terrorismo y una erosión a largo plazo de los procesos democráticos. De nuevo, el autor de la confusión, Satanás, el gobernante de este mundo. Y también ya hemos visto que los gobernantes conspiran en vano en contra de Dios y de su Cristo. Ellos conspiran en contra de ellos. Ellos hacen estos planes. Esta desconfianza en las elecciones dice que hay desconfianza en los procesos electorales, en los gobiernos, pero con mucha razón. Con mucha razón, porque se han visto tantas irregularidades, porque se ha visto tanto abuso, se han visto dictaduras. Ha habido muchísimas a través de la historia, muchísimas cosas. Y esto no es algo de un país, esto es global. Y es un problema. Cómo se pierde la confianza en estos procesos electorales porque no hay verdad. Porque la gente no se apega a lo que dice la palabra de Dios para actuar con rectitud, con sinceridad, con justicia. En el Salmo 5 habla acerca de cómo Dios ve a estas personas, cómo Dios ve a estos gobernantes si están haciendo maldad, si están causando confusión y desconfianza. Cómo Dios ve a todos aquellos que están manipulando a los pueblos para sus propios propósitos, a través de estos métodos, de estas herramientas. Aquí dice en el versículo 5 del Salmo 5, los jactanciosos no estarán en tu vista. Tú odias a todos los trabajadores de iniquidad. Destruirás a aquellos que hablan mentiras. El Señor aborrece al hombre sanguinario y engañoso. Y esa es la realidad. Las personas que crean las guerras, que crean esta polarización, disturbios, todo esto
cuando por la injusticia que ellos mismos generan, por la desconfianza en estos procesos electorales, por las mentiras, por el fraude, por la maldad, hacen a que las sociedades se dividan, causan desconfianza en las elecciones, causan desinformación y causan dudas, porque esos son los métodos de Satanás. Estos son los métodos de la manipulación de los pueblos. Los mismos riesgos de los que habla el Foro Económico Mundial son riesgos que ellos mismos han creado. Son cosas que ellos mismos han ideado con el propósito de seguir controlando a la población, manteniendo a la población controlada y tratando de llevar a cabo sus planes, porque ellos siguen manipulando a los pueblos. Esto es lo que dice la palabra de Dios y esto no es nada nuevo. Esto está bien documentado de qué hacen aquellos que están buscando a Dios, que se humillan delante de Él, que le piden a Dios que les dé las respuestas, porque eso es lo que tenemos que hacer. Todos aquellos que estamos buscando que Dios abra nuestros ojos, que abra nuestros ojos a la verdad de lo que está sucediendo, pero también a su palabra, a su plan, porque Dios está buscando a aquellos que lo adoren verdaderamente. Y si usted está aquí, para que a Dios abra sus ojos, es porque Dios lo ama. Y Dios quiere revelarle su verdad. Pero su verdad está solamente en su palabra y no en lo que digan los gobernantes de este mundo. Ni para que su pueblo no sea manipulado, para que su pueblo sea totalmente entregado a Él, a la verdad, como está escrita en la palabra de Dios. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en este episodio de Abre mis ojos, pero nos vemos en el próximo episodio.